La selección española consiguió su segunda victoria en estas ventanas clasificatorias para el Mundial de 2027 y lo hizo ante una Georgia que hace apenas unos meses batió a los de, por entonces, Sergio Scariolo en el Eurobasket de 2025. Ahora, con Chus Mateo al frente, el conjunto español se ha impuesto, va 2-0 y apunta muy bien de cara a seguir adelante en este torneo clasificatorio. Hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar todas las claves, vamos a hablar de todos los temas importantes y hacer un poquito de resumen de lo ocurrido ayer en San Cristóbal de la Laguna. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de la victoria de la selección española por 90-61 sobre Georgia. Una Georgia que, como os decía en la introducción, hace apenas unos meses batió a España en ese Eurobasket de 2025, evidentemente con Sandro Mamukelashvili y Goga Bitadze y un contexto completamente diferente, pero que ahora ha servido, entre comillas, como venganza para algunos de los jugadores que estuvieron presentes en ese partido de la fase de grupos que, de hecho, abrió el campeonato de Europa. Un triunfo amplio, cómodo, cimentado especialmente desde la defensa, sobre todo por ese gran porcentaje de acierto desde el punto de vista de España, al cual dejaron a los georgianos, que se quedaron apenas, creo que es un 21% de precisión desde la larga distancia y un segundo cuarto magnífico. Y todo ello después de un inicio de partido donde España sufrió bastante, donde arrancó 7-2 en contra, posteriormente otro parcial les hace estar 18-8, ahí Chus Mateo pide tiempo muerto, pone las cosas en su sitio. Hay un clip muy interesante que de hecho tenéis en nuestras redes sociales, en las redes de Gigantes del Básquet, donde Chus consigue despertar a sus jugadores, consigue llamarles lo suficiente la atención para que despertasen, para que se pusiesen a rendir como todos esperábamos, y eso hace que veamos la mejor versión de la selección española, yo creo que en bastantes meses. Vimos a un equipo con identidad, con una filosofía muy marcada, que tenía las ideas muy claras y sobre todo que tenía colmillo, que es algo que hemos echado en falta en los últimos meses y que en cierta medida había cierta incertidumbre que esto pudiese producirse ya desde un momento tan próximo, tan pronto dentro del nuevo proyecto que lidera Chus Mateo, porque el parcial en ese segundo cuarto es de 28 puntos a 11. Hay un tramo, creo que mediado el segundo cuarto, donde encadenan 2 o 3 triples consecutivos, creo que recordar era uno de Pep Busquets, otro de Oriol Pauli, y posteriormente vuelven a encadenar, forzar pérdidas a la selección georgiana. Y luego, después del descanso, cuando más opciones podían tener sus rivales de recomponerse, de volver a entrar en dinámica, apostar por Sermadini, que tuvo bastantes problemas por un golpe que recibió en la cara al inicio del encuentro, o bien por Toko Shengelia, la realidad es que España dobla el rendimiento, mejora considerablemente su puesta de largo en el partido y hace un parcial de 23 puntos a 13. Todo ello para dejar ya prácticamente sentenciado el partido de cara a ese último asalto. Un rendimiento y una versión de esta selección española que a mí personalmente me parece bastante positivo. Vimos detalles, yo creo que bastante buenos durante ese primer encuentro ante Dinamarca, que si bien el resultado no refleja la superioridad que pudo tener España en términos generales durante el encuentro y el gran trabajo que hizo Álvaro Cárdenas en la dirección, ayer más bien, porque estoy grabando ahora lunes, la verdad es que a nivel defensivo no pudo hacerlo mejor. Fuese con Izan Almansa, fuese con Fran Guerra como jugadores interiores encargados de proteger un poco la pintura. La realidad es que España pudo presionar, pudo correr, pudo forzar pérdidas, pudo ser agresivos, y eso es lo que les permitió posteriormente correr, anotar en transición, tener canastas de alto porcentaje o incluso darse, entre comillas, pequeñas licencias de anotar en superioridad desde la larga distancia, lo que decía Pep Busquets de Oriol Pauli. Eso nos dejó un partido con un 60% de acierto en tiros de campo, 18 de 30, y ojo, ese 36,8% al triple, con 14 de 38 intentos desde más allá del 6,75. España lanzó más desde el triple que desde por debajo del arco. Algo que, como ya os dije en el vídeo de Dinamarca, era un poco lo que más nos podía indicar por dónde podían ir los tiros con Chus Mateo. Cuando España corre, cuando España defiende, cuando España tiene esas opciones de encontrar jugadores liberados, es cuando vemos la mejor versión de este equipo, tenga estos jugadores o tenga los que faltan porque están en NBA y en Euroliga.
esta es una de las mejores versiones que podemos ver de esta selección española, porque es un poco la seña de identidad que ha sido durante estos últimos 5 o 6 años, en el periodo posterior de los hermanos Gasol. Un equipo que se quedó, a pesar del alto ritmo y el alto... o sea, no sé cómo decirlo, ritmo no tanto, pero la velocidad que le imprimieron al juego, solamente cometieron 10 pérdidas en los 40 minutos del encuentro, contra una defensa, eso sí, la de Georgia, un poquito contemplativa en algunos momentos y noqueada, sobre todo después de ese inicio fulgurante en la segunda mitad, pero que en última instancia, oye, con 90 puntos anotados, quedaten apenas 10 pérdidas y forzarles además 8 robos a los georgianos, eso es un balance bastante positivo. Aquí hay que hablar de Santi Justa, máximo anotador de la selección española en este partido y que confirma su gran momento de forma, que además tenemos a Santi Justa como portada de este mes en Gigantes del Básquet. Le hemos hecho una entrevista en profundidad para analizar cómo es su momento, qué es lo que ha cambiado y, bueno, uno de los jugadores del momento en el baloncesto español, un jugador que se quedó en el primer partido contra Dinamarca. Estuvo realmente desacertado, no entraba una, creo que fue 3 de 13 en tiros de campo, pero que la realidad era distinta, porque las sensaciones habían sido mucho mejores que su acierto desde la larga distancia. Digo 3 de 13, pero no estoy seguro cuánto fue más o menos. Fue un partido bastante negativo en términos ofensivos. En este último duelo ante Georgia se fue hasta los 17 tantos en un 6 de 13 en tiros de campo, añadiendo 4 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. Esas 6 asistencias son lo que reflejan, por un lado, su centralidad dentro del sistema de Chus Mateo y por otro lado la continuidad con lo que estamos viendo en Liga Endesa en casa de Monzaragoza, tanto esta como en la pasada campaña, donde está empezando a ser un gran gestor del bloqueo directo. Porque una de las razones por las cuales España fue tan dominante en este partido contra Georgia fue por su capacidad de entregarle el balón a jugadores que en cierta medida puede no ser habitual verles en situaciones de 2x2, pero que aquí ganan peso y que ponen a sus oponentes o sus emparejamientos defensivos en serios aprietos. Me gustó mucho Santi Justa, me ha gustado mucho en estos 2 encuentros que le hemos visto de las ventanas clasificatorias al Mundial de 2027 y que se engloba dentro de una temporada magnífica por parte del jugador madrileño de Casademont Zaragoza. Otro nombre particular de este encuentro fue el de Izan Almansa, un Izan que empezó bastante flojito el partido y que había dejado sensaciones encontradas en el duelo ante Dinamarca, pero que poco a poco va cogiendo forma, va cogiendo ritmo y va creciendo desde la defensa. Y es muy importante que un jugador como Izan Almansa gane tanta confianza en un lapso tan pequeño de tiempo, en apenas 2 encuentros, de una trascendencia que es mayor de la que en primera instancia pueda parecer, y la realidad es que acaba como uno de los jugadores más destacados del conjunto dirigido por Chus Mateo. 12 puntos, 4 de 4 en tiros de campo, solamente falla 2 triples, 4 de 4 en tiros de 2, 4 de 6 en tiros de campo porque falla 2 triples, y hace un 4 de 5 desde el 4.60. Añade 9 rebotes para 24 de valoración. Y me quiero quedar, lo decía antes con el apartado defensivo, lo hizo muy bien en ataque, aprovechó muy bien sus opciones, pero quiero quedarme con el rendimiento y con el emparejamiento que tuvo con Toko Shengelia, porque en ese segundo cuarto y el inicio de la segunda mitad, el jugador del Real Madrid lo hace muy bien. Consigue emparejarse muy bien con un Toko Shengelia que juega por fuera, que le pone en serios aprietos y que demuestra ese perfil defensivo entre el 4,5-5. Tenía una entrevista hace poco en el Mundo donde él hablaba que se sentía más cómodo en el 5 que en el 4, pero vimos anoche que puede hacerlo también muy bien contra jugadores hipotéticamente más rápidos que él, más veloces, más ágiles y muy habilidosos, como es el caso de Toko Shengelia, que se quedó en apenas 10 puntos si no me equivoco. Muy buen trabajo del jugador murciano, que espero que esto tenga cierta continuidad, sobre todo pensando en ACB, en Liga Endesa, donde puede que Sergio Escarero le pueda encontrar un encaje más sencillo, sobre todo a los problemas físicos que puede tener la rotación del Real Madrid respecto de una Euroliga que es muy exigente, tanto a nivel de calidad como a nivel físico, y quizá no esté todavía preparado para rendir como es esperado a este nivel, que es el mayor nivel colectivo del continente europeo. También este partido nos dejó una cosa bastante negativa, extremadamente nefasto, como es la lesión de Great Osobor, un Great Osobor que estaba haciendo unas ventanas geniales, que venía en un momento de forma mayúsculo y que además lo decía en el anterior vídeo, era un perfil que necesita un equipo como la selección española. Nada, a los 2 minutos de 1.44 o algo así de empezar el partido, quedaban 2 minutos para terminar el primer cuarto, está defendiendo, recibe un golpe completamente fortuito en una defensa, y ya se ve por el dolor, por el que no podía apoyar la pierna,
que algo no iba bien, y las pruebas que, de hecho tengo aquí delante el parte de prensa de la selección española que decía que las pruebas realizadas anoche confirman que Greit Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento anterior cruzado. Que, si no me equivoco, no soy experto en esto, creo que esto es prácticamente como una triada, es una de las peores lesiones que te puedes hacer como jugador de baloncesto por las implicaciones que esto tiene. Veremos cómo se recupera, cómo afecta a su físico, y como siempre le deseamos la más pronta recuperación y los mayores ánimos posibles, porque en general lesionarse no es plato de buen gusto, y menos hacerlo de una situación tan fortuita como esta, tan imprevisible, y que es tan fastidiosa por el hecho de que se produce en tu segundo partido oficial con la selección española. Muy dolorosa la manera en la que se da, y sobre todo un jugador tan joven que lo estaba haciendo realmente muy bien en Jena, en Alemania, y lo había empezado con muy buen pie en esta selección española. Pero bueno, pasemos a temas más positivos para cerrar un poco el vídeo rápido de análisis y de resumen de este encuentro de la selección española. Marchan ya 2-0, sabemos que estas ventanas clasificatorias son muy express y al mismo tiempo muy extenuantes, y que se concentran mucho en el tiempo, pero que les deja a la selección española, por una cuestión de verás, momentáneamente, durante unos cuantos meses, líderes de ese grupo A, ante una Ucrania que será su siguiente rival el próximo 27 de febrero, que son bastante tarde las ventanas siguientes, que se enfrentará a Ucrania ese 27 de febrero como visitantes, una Ucrania que ganó primero a Georgia y segundo a Dinamarca este pasado domingo 88-71. Un duelo que, bueno, pues veremos si la selección española consigue sumar esa tercera victoria, que será ya prácticamente definitoria virtualmente de cara a la clasificación a la siguiente fase de estas ventanas clasificatorias para el Mundial de 2027, que se celebrará en Qatar, si mal no recuerdo. Así que bueno, buen inicio de esta nueva etapa de la selección española con Chus Mateo al frente. La mala noticia, evidentemente, es esa lesión de Greit Osobor, pero creo que podemos quedarnos pues con lo bien que ha encajado Santi Justa, con Izan Almansa, con el grandísimo trabajo de Álvaro Cárdenas, que me está encantando tanto en el Peristeri, que lo estamos viendo en la FIBA Eurocup, jugó hace poco contra el Surne Bilbao Basket, y también evidentemente en esta selección española. Buen trabajo de Oriol Paulí, uniendo piezas, siendo crucial desde esa segunda unidad, de Francis Alonso, de Pep Busquets, que lo vimos muy bien en este último domingo, de Fran Guerra, que sobre todo a nivel defensivo hizo un gran trabajo, y creo que esto puede ser un buen inicio. Me está dejando muy buenas sensaciones esta apuesta o esta filosofía, por decirlo de alguna manera, de Chus Mateo. Hace falta cierto recorrido para poder sacar las primeras conclusiones, pero creo que lo que hemos visto hasta el momento invita como poco al optimismo. Así que yo desde aquí me despido. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet. Recordad, si os ha gustado muchísimo el partido de Santi Justa, si sois fans del Casa de Monzaragoza o simplemente queréis apoyar que siga adelante este proyecto, recordaos que tenéis la revista de este mes con Santi Justa en la portada, además de múltiples contenidos, NBA, Liga Endesa, Liga Femenina Endesa, entrevistas, de todo, como siempre, aquí en Gigantes del Básquet. Nos despedimos, dejadnos un like, suscribiros, que nos ayuda un montón a seguir creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chao.